le voy a comenzar a hacer las preguntas. ¿Cuál fue el propósito de una iglesia aquí en el Estado de México? Bueno, el propósito no hubo ni uno. Esto surgió solamente porque Dios quiso que surgiera. Andando sin tener una iglesia, sin tener a donde servir y donde atender, se me presentó la oportunidad de empezar con los hermanos de Cuauhtémoc, allá en San Agustín, el hermano Florencio Quintero y su familia. Dentro de estos pues estaban muchos muchachos de Cuauhtémoc. Estaba Sofía Zamora, estaba Esther Quintero, Soledad Quintero, Aurora Quintero y Felicitas García de Tlapacholoya, Mariano Rivera de Cuauhtémoc y don Florencio. Era su casa donde se estaban reuniéndose esos muchachos. Yo no empecé, sino que empezaron ellos. De manera que solamente es una información de algo que no se hizo, que yo no hice, sino que los hermanos lo hicieron bajo la dirección de Dios. Con relación conmigo, solamente me invitaron para ayudarles y eso fue lo que se hizo. No empecé en San Agustín, sino que ya estaba el comienzo. ¿Y en dónde fueron las primeras reuniones? La casa de don Florencio Quintero. ¿Quién decidió el nombre de la iglesia de Emmanuel? Bueno, eso fue ya después, cuando ya nos reuníamos allá en la curva, la iglesia de Emmanuel. Los ancianos de la iglesia, entonces estaba Mano Silvestre y otros hermanos, Francisco Arce, el difunto Mariano Rivera, y un hermano de Coyocala que se llama Feliciano García. Son los que, pues, reunidos tomamos la iniciativa sobre cómo llamar la congregación y acordamos de que sea Emmanuel. ¿Recuerda cuándo fue el primer culto ahí ya como iglesia? Ahí en la iglesia de Emmanuel, el primer culto fue 4 de enero de 1970, allá en la curva. Pero en la casa de Florencio fue en mayo de 1969. Un año después ya se formó lo que era la congregación. Sí, porque conseguimos terreno, construimos y ya para enero de 1916, según tengo aquí, 4 de enero de 1970. Y en San Agustín empezamos el 4 de mayo de 1969, allá con hermano Florencio. ¿Quiénes han sido los pastores de la iglesia a lo largo de los años? Los primeros pastores, el primer pastor que tuvimos se llama Wenceslao Muñoz. El segundo fue Luis González. Y el tercero, el hermano Silvestre Quintero. Sí, por lo menos 2 ya no están. Wenceslao posiblemente vivo.
un muchacho todavía. ¿Y usted en qué año fue pastor de la iglesia, hermano? Bueno, empezamos a San Agustín con el hermano Florencio Quintero. Y yo no me considero pastor, ni en ese tiempo ni ahora. Y estoy bien como estoy. No pretendo nada del pastorado. Solamente empecé a ayudar a los hermanos de Cuauhtémoc, allá en la casa del hermano Florencio Quintero. Sí, y meses después ya nos pasamos a la curva. En el 4 de enero, según los datos que tengo, empezamos allá en la curva, de 1970. ¿Hubo apoyo misionero? No, ni económico, ni... El hermano Lorenzo Alegre venía de vez en cuando, pero no como una persona responsable. Lo único que me hicieron, me contactaron con los hermanos ahí Lorenzo Packer visitó unas 2 veces. Con Lorenzo Ediger sí visitó más, estuvo más constante, pero no, que digamos que ellos dijeran, hazle así, muévele acá y aquí ten ayuda económica para que te apoyes. No hubo ni de parte del comité ejecutivo ni de parte de los misioneros. ¿Y parte del Instituto Bíblico? No, el Instituto Bíblico, no. Todavía no. Todavía el Instituto Bíblico estaba en Tamazunchal y no había... no tenía contacto con ellos, porque yo no estaba, pues, administrando, sino que volví a estar en contacto con los misioneros. Fue en 1969 cuando me buscaron, porque no sabían dónde vivía, el hermano difunto Mariano Rivera se conocía esta zona, que él vendía cositas y conocía la colonia, y cuando se trató de buscarme, pues fue fácil para él, porque y fueron los misioneros en una junta que tuvieron, y don Samuel Smith fue el que me buscó aquí conjuntamente con el hermano difunto Mariano Rivera. ¿Qué iglesias surgieron a partir de la iglesia de Manuel? ¿Cómo? ¿Qué iglesias surgieron a partir de la iglesia de Manuel? Bueno, pues por lo menos hay 4. Está la Filadelfia, está la Betel, está la Jesús del Camino y está Monte de los Olivos. De lo demás están haciendo la lucha hasta ahorita como misiones, pero no de la iglesia de Manuel. Están, bueno, muy independientes. Otros que se agregaron ya tiempo después, como los de Naucalpan, los de allá de Hermano Marcial, y son otras congregaciones que se agregaron al movimiento de la Unión. La formación de estas iglesias fue porque los hermanos se fueron yendo a otros lados a vivir. Bueno, los hermanos que salieron de la curva son hermanos que vinieron de, por ejemplo, en Cuauhtémoc vino Marcos. De Cuauhtémoc vinieron, bueno, por lo menos de aquí
La Filadelfia, Silverio Pérez, pues él se convirtió aquí. Y el hermano Marcos viene de Coahuila, bueno, Nicolás Otero, él se convirtió aquí también. Nicolás Otero. Y en Betel, pues el hermano Rufino, más bien Don Lino se convirtió aquí, por eso, y por ser yerno, se pegó Rufino con Don Lino, y está la Betel ahora, pero algo tuvo que ver la iglesia hermana. Sí, ahí asistían, ¿no? En un principio. Ahí empezaron, o sea, ahí llegaron, ahí asistieron, y de ahí llevaron la consigna de abrir, de tener una congregación. Y pues gracias a Dios que ha permanecido. Sí. Y ahí sí que ¿Cómo logró la iglesia su registro constitutivo? Por medio de gobernación. ¿En qué año fue? Secretaría de Gobernación, 1993. El registro constitutivo, 1993. En agosto de 1993. Iglesia Betel. Por la necesidad de buscar otro domicilio, el hermano Lino Osorio salió de la iglesia Emanuel y se estableció en la colonia Ejidos de Tecámac, en el Estado de México, en donde su deseo de seguir a Dios lo llevó a tener presente la idea de realizar cultos para que otros también alabaran a Dios y lo conocieran. Así es como nace la iglesia el 28 de mayo de 1985. Uno de los encargados iniciales de la congregación naciente fue el hermano Josué Morales Bautista. Con el tiempo, el hermano Rufino Antonio Morales Bautista, junto con su esposa Dominga Morales Osorio, se convertiría en el pastor de la congregación, que adoptaría el nombre de Iglesia Betel. En la actualidad, los líderes de la iglesia son los ancianos José Morales Bautista y Miguel Ángel Matus, diácono Simplicio Senil Otero. Iglesia Camino, Verdad y Vida. El hermano Valentín Herrera y su esposa Diana Villavicencios Linares pertenecían a la iglesia Torrefuerte en Huixquilucan a cargo del hermano Marciano Ordóñez. Supieron del interés del evangelio de una familia en la colonia Cuartos Capulín en Naucalpan y ahí empezaron a dar estudios los miércoles a dos mujeres interesadas llamadas Rubiela Herrera Cardoso y a Francisca Cardoso. El pequeño grupo fue creciendo y eran más los que se añadían a escuchar del evangelio. En una reunión que tuvieron en casa del hermano Benjamín Cristóbal, el hermano Marciano Ordóñez dio el aviso que veía bien que el hermano Valentín Herrera junto a su familia atendieran a esta misión. Para el hermano Valentín fue sorprendente la noticia, pero aceptó con buena voluntad el ministerio que le fue asignado. La congregación, ahora con el nombre Camino, Verdad y Vida, tuvo que rentar un lugar más amplio para los congregantes. A lo largo de este tiempo han enfrentado como familia luchas, pero también grandes bendiciones de Dios. El liderazgo en la actualidad está compuesto por nuestro hermano Valentín Herrera García, Diana Villavicencios Linares, Juan Roldán, Norma de Pineda, Dionisio García y el hermano Miguel Ángel Herrera. Iglesia de Benecer. El hermano José Guadalupe Zamora y su entonces esposa Elia Quintero, quien ya ha partido con el Señor, empezaron a impartir cursos de discipulado a la familia Ortiz Sánchez en la Colonia del Sol de la ciudad Neza, en el Estado de México. En el año 2006 y después de un tiempo se empezaron a hacer cultos en el mismo domicilio donde se impartían dichos cursos. El hermano José Guadalupe Zamora y su esposa estuvieron a cargo de los cursos y posteriormente se agregaron hermanos como el hermano Isaías Domínguez y su esposa, así como el hermano Francisco Marín
y familia. El encargado fue el hermano Guadalupe Zamora. Como parte del liderazgo actual tenemos al hermano José Guadalupe Zamora, el hermano Francisco Marín, el hermano Efraín Marín, el hermano Delfino Ortiz y el hermano Elías Pérez. En los años 80, cuando empezó a poblarse la colonia Sagitario I, hermanos que vivían en aquella zona, que salieron de la iglesia de Emanuel, por las tardes empezaron a celebrar cultos de reuniones en sus casas. Entre ellos se encontraban nuestro hermano José Guadalupe Zamora, nuestro hermano José Becerra, nuestra hermana Carmen González y sus respectivas familias. Poco a poco se empezaron a integrar más familias, entre ellas la familia de nuestro hermano Silverio Pérez. Juntos adquieren más adelante un lote para destinarlo para un templo, que más adelante sería la iglesia Filadelfia, donde hermanos que ya estaban ahí congregándose y junto al apoyo de la iglesia matriz Emanuel y con el impulso de nuestro hermano Ángel Arce, se paga el terreno con el propósito de tener cultos. Así es como el 15 de marzo de 1981 se hace la primera reunión de dicho terreno, quedando como encargado nuestro hermano Silverio Pérez Antón. Estando al frente de esta congregación los ancianos de la iglesia, nuestros hermanos ya antes mencionados. Más adelante tuvieron su primer pastor, nuestro hermano Bartolomé Muñoz y su esposa Eleodora Pineda. Tomando más fuerza y creciendo la iglesia, mencionamos hermanos como Rubén Peralta y su esposa para evangelizar en la colonia, nuestra hermana Luz Mata, diaconisa, y su familia colaborando y sirviendo al Señor. También nuestro hermano pastor Rodolfo Maldonado, que con su ejemplo y dedicación a Dios nos han dado la forma de seguir fieles a nuestro Señor. Los líderes que han conformado la iglesia Filadelfia en la actualidad son nuestro hermano Silverio Pérez, nuestro hermano Francisco Pérez, nuestro hermano Vicente Martínez, hermano Moisés Pérez, hermano Juan José de Jesús Pérez, hermano Rodolfo Maldonado y nuestro hermano Catarino Pérez. Iglesia Fuente de Vida. Oficialmente se inician los cultos al público en la Semana Santa del año 2004 en la casa del hermano Alberto Pérez. Todo fue como resultado de establecer contactos con vecinos después que la familia Pérez Santo estableció su residencia en la colonia Luis Donaldo Colosio. Al principio se tuvo el apoyo del grupo denominado Ágape, en atención a Escuela Bíblica de Vacaciones. También el hermano Ramón Hernández apoyó a la misión en el tiempo que vivió con su familia en la misma colonia. Pero básicamente la misión o iglesia se ha sostenido por sí misma, tanto en su dirección como en la enseñanza, cuidando siempre la sana doctrina. El encargado de la obra desde un principio y actualmente ha sido el hermano Alberto Pérez, pero dando un apoyo importante el hermano Filogonio Holguín en la predicación, la hermana Cristina Santos en la enseñanza a jóvenes y Nancy Pérez en atención a los niños. Actualmente el hermano Alberto Pérez es el pastor de la iglesia. Aún no se cuenta con un liderazgo organizado, pero hay hermanos y hermanas que colaboran para dar atención a la iglesia, especialmente cuando el pastor realiza otros ministerios fuera de la iglesia. Iglesia Jesús es el camino. En los inicios de los años 80, algunos jóvenes que estaban estudiando en el Instituto Bíblico Camino de Vida presentaron su servicio a la obra de Dios en una colonia del Estado de México ubicada en la zona de Ecatepec llamada Ciudad Cuauhtémoc. Estos jóvenes estaban dirigidos por la supervisión del hermano Samuel Paquet. Sus visitas fueron rindiendo frutos y el número de congregantes crecía hasta la necesidad de tener un lugar de reunión. Finalmente, en el año de 1987 se obtuvo un lugar para celebrar los cultos. Dicha ubicación se encuentra en dirección de la calle Texcoco, Manzana Elo de 30. Desde entonces la iglesia se fue formando, sigue sirviendo a Dios hasta el día de hoy. La iglesia ha tenido dos pastores, el hermano Alberto Pérez Otero y el hermano Marcos Carpiña Zamora. El liderazgo actual es del hermano Marcos Carpiña Zamora y Eleazar Rivera. Iglesia Monte de los Olivos. Corría el año de 1988, un 16 de septiembre, cuando la familia Otero Trejo tuvo la necesidad de celebrar cultos en su casa. La familia Otero se había separado de la iglesia Emanuel por motivos de cambio de domicilio en la colonia La Presa, en Ecatepec, Estado de México.
A los 15 días de congregarse, otras familias se agregaron, entre ellos el hermano Cornelio y la familia Martínez Mata. El 1 de octubre, con la asistencia de estas 3 familias, recibieron la visita del hermano Ángel Arce, quien mostró su apoyo incondicional para la naciente misión. Por recomendación del hermano Ángel Arce, empezaron a orar por un terreno para establecer una iglesia en forma. Al inicio de las reuniones y por falta de un hogar específico, los cultos se celebraban los sábados entre estos 3 hogares. Entre los años de 1989 y 1990, la naciente congregación recibió apoyo del Instituto Camino de Vida por parte de los hermanos Pedro Pérez, Ramón Hernández y la hermana Elodia Hernández. Con el tiempo se agregó la familia del hermano Evodio, quien se encargó de la recolección de las ofrendas para poder juntar la cantidad para un terreno. En los años de 1993, por el mes de marzo, Dios contestó el deseo de sus corazones y se pudo obtener la adquisición de un terreno. Dios puso los medios y utilizó al hermano Ángel Arce, quien les concedió un préstamo para la adquisición del mismo. El encargado inicial de esta misión fue el hermano Nicolás Otero Antonio, y el liderazgo actual es el hermano Nicolás Otero Antonio y el hermano Cornelio Domínguez. Iglesia Torre Fuerte de la colonia Jaime Salvador. Por el año 2000, el hermano Alfredo Pérez con su familia vivían en la colonia Jaime Salvador en Ecatepec, Estado de México, y ahí recibieron la visita de 2 integrantes de la Iglesia Filadelfia, el hermano Moisés Pérez y la hermana Dulce Ábrego. En medio de la plática surgió la inquietud de poder dar clases a niños en ese lugar. Alfredo Pérez y su familia aceptaron con agrado su propuesta y no mucho tiempo después realizaron las clases. El matrimonio Pérez Marín se dieron a la tarea de invitar a niños de entre sus vecinos y formaron un grupo grande. Recibieron apoyo de otros hermanos más, como el hermano Catarino Pérez de la Iglesia Filadelfia, el hermano Carlos Marín y Moisés Marín de la Iglesia Emanuel. Tiempo después se presentó la inquietud en algunos padres de los niños que también querían saber de la Biblia, entre ellos un vecino llamado Mario, que abrió su casa para tener reuniones de estudio bíblico. Tiempo después aceptó a Cristo como su Salvador. Después a este grupo se agregaron la hermana María Pérez Martín junto con su familia y celebrarían también reuniones en su hogar. La congregación fue creciendo y obtuvo el nombre de Torre Fuerte. En el año 2009 las reuniones se establecieron en la casa del hermano Alfredo Pérez Martín y en el año 2013 la congregación vio la oportunidad de obtener un terreno en una colonia cercana que sigue pagando hasta el día de hoy. Inicialmente el hermano Alfredo Pérez Martín comenzó la obra y ahora su liderazgo actual son los hermanos Mónica Marín Arce, María Pérez Martín, María Concepción Hernández, Blas Ismael Gutiérrez Hernández y Claudia Gutiérrez Hernández. Iglesia Torre Fuerte, Huixquilucan. Un grupo de hermanos se separaron de la Iglesia del Buen Pastor, ubicada en San Juan Bautista, Huixquilucan, en el Estado de México, y empezaron a reunirse en el domicilio actual, encontrado en Cerrada de Nogales, número 10, en el Cerrito Huixquilucan. El encargado inicial de aquella nueva congregación era el hermano Marcial Ordóñez Fierro, Valentín Herrera y José Luis Díaz. Actualmente está al frente nuestro hermano Marcial Ordóñez. El liderazgo actual está compuesto por los colaboradores de nuestro hermano Marciano, Armando Cano Valencia, Nicolás Ramírez Rivera e Isabel Montero. Iglesia Maranata. La hermana Ana Cabrera Luna tomó la decisión de renovar sus votos y nuevamente servir a Dios. En medio de esa búsqueda encontró a la Iglesia Jesús es el Camino, donde se celebró la Convención Nacional del año 2008. Posteriormente asistía a las reuniones de la Iglesia Jesús del Camino desde su domicilio en La Quebrada, municipio de Tultitlán, para adorar a Dios. Sin embargo, la distancia era un impedimento que tenía que vencer cada semana por un traslado de 2 horas. El hermano pastor de la Iglesia Jesús del Camino, viendo el interés de nuestra hermana Ana Cabrera, le propuso abrir una obra misionera cerca de su domicilio. La obra misionera inició con el apoyo de diferentes hermanos de la congregación Jesús del Camino, hasta llegar al año 2011, donde se establecerían cultos formales en la casa de la hermana Ana Cabrera, contando con el respaldo de su esposo José Marcos Vázquez.
Cabe mencionar que la creciente misión tuvo el apoyo del Instituto Bíblico Camino de Vida por parte del matrimonio de nuestros hermanos Jorge Iván Martínez y Abigail Trejo García. Actualmente su liderazgo son los hermanos Marcos Carpiña y colaboradora, la hermana Ana Cabrera. Historia de la Iglesia Emanuel, el pionero. En los años 60 se trasladó a la Ciudad de México el hermano Florencio Quintero junto con su familia por necesidades de trabajo. Originarios de Cuauhtémoc, Puebla, habiendo sido convertido al Evangelio en su pueblo natal, bajo el ministerio de los misioneros Lorenzo Ediger y su esposa Betty Ediger, fiel en su compromiso de seguir al Señor, el hermano Quintero comenzó a celebrar cultos en su casa con su familia entre los años de 1965 y 1966 en la calle Sur 10, en la colonia Nuevo Paseo de San Agustín, Ecatepec de Morelos, Estado de México, siendo apoyados por la visita de estudiantes del Seminario de Puebla, y andando el tiempo fue invitado a unirse a otro movimiento por estos estudiantes, pero se mantuvo leal al movimiento de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas, y en el año de 1968 se integró el hermano Ángel Arce Hernández, originario del estado de Oaxaca, egresado del Instituto Bíblico de Tamazunchale, San Luis Potosí, para apoyar a la obra de Dios que se había iniciado bajo el liderazgo del hermano Quintero. El 14 de julio de 1969 se compró el terreno donde está construido el Templo Emanuel en la Manzana 25, lote 10, hoy calle Zacatecas, número 404, Colonia Granjas, Valle de Guadalupe, sección B, Ecatepec de Morelos, Estado de México, quedando como pastor el hermano Ángel Arce Hernández hasta el año de 1979. En el año de 1980 pastoreó la iglesia el hermano Wenceslao Muñoz. En el año de 1982 pastoreó el hermano Luis González. En el año de 1984 a 1988 pastoreó el hermano Silvestre Quintero. Y los demás años estuvo pastoreando el hermano Ángel Arce Hernández hasta el año 2009. El año 2010 estuvo bajo el liderazgo de los ancianos Francisco Arce Mendoza, Fidel Marín Rivera, Emiliano Castillo Jarillo. En el año 2011 tomó el pastorado el hermano Ramón Hernández Jerónimo, pastor actualmente. Así comenzó a establecerse el movimiento de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas en el Estado de México. Y por esa razón, la Iglesia Emanuel es la primera iglesia de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas en el Estado de México. El movimiento de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas se fue extendiendo por los miembros de la Iglesia Emanuel, que por necesidades de vivienda se trasladaron en diferentes colonias y municipios del Estado de México, y así se establecieron nuevas iglesias en la colonia Sagitario 1, colonia Ejidos de Tecámac, colonia La Presa Tulpetlac, colonia Jaime Salvador, conocidos actualmente como la Iglesia Filadelfia, Betel, Monte de los Olivos y Torre Fuerte. Pero Dios, en su misericordia y gracia, ha llamado a otros obreros que han nacido de las mismas congregaciones para sembrar nuevas iglesias. De esta manera, el movimiento de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas ha estado creciendo. Oremos para que Dios envíe más obreros a su mies. Hola hermanos, Señor les bendiga. Mi nombre es Valentín Herrera, soy pastor de la iglesia Camino, Verdad y Vida, ubicado en Naucalpan, Estado de México. Reciban un saludo de mi esposa Diana, mi hija Saraí, mi hijo David y de la congregación. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente. Mi nombre es José Guadalupe Zamora y soy el encargado de la misión de Benecer de Ciudad Neza, de Zabalcoyo. Alfredo Pérez Martín y estoy encargado de la iglesia Torre Fuerte, ubicada en Colonia Jaime Salvador, calle María en Manzana 4, lote 7. Hola, el Señor les bendiga. Mi nombre es Berzaín González Muñoz, pastor de la iglesia Mahanaim, ubicado aquí en Santa María, Joloapan, municipio de Tecámac. Gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Catarino Pérez, presidente de la iglesia Filadelfia, aquí en la colonia Sagitario 1, Estado de México. Soy Marcos Carpiña Zamora, soy pastor de la iglesia Jesús Camino, en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec, Estado de México.
Mi nombre es Nicolás Otero Antonio, soy anciano de la Iglesia Monte de los Olivos. Mi nombre es Alberto Pérez Otero y soy pastor de la Iglesia Fuente de Vida en la colonia Luis Donaldo Colosio de Ecatepec. Buenas tardes, soy la hermana Ana Cabrera, encargada de la misión Maranata, Valle del Tules, Tutitlán. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Ramón Hernández Jerónimo, pastor de la Iglesia Emanuel, ubicada en la calle Zacatecas, número 404, Colonia Granjas, Valle de Guadalupe, sección B, Ecatepec, Estado de México.